Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos y amigos que están conectados en este momento con nosotros. Damos gracias al Señor Jesucristo por cada uno de ustedes que han tenido la oportunidad de conectarse en este día para escuchar la santa y bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en el nombre del Señor Jesús a abrir este servicio en su santo y poderoso nombre. Altísimo, en tu nombre santo y poderoso te ruego, Señor, que te glorifiques conforme a tu voluntad, Señor, en todos aquellos que buscan, Señor, en este día, Señor Jesucristo, de tu presencia, Padre eterno. Glorifícate, Señor, en las almas que tienen hambre y sed de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy estaremos una vez más escudriñando la santa y bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo para poder entender, amados hermanos, la voluntad de Dios y los errores que nosotros podemos estar cometiendo en nuestro diario vivir. En nuestros días sabemos, amados hermanos, que vivimos y tenemos el privilegio de muchas comodidades a través de la tecnología. La verdad es que nuestra vida se ha vuelto un poco, o mucho, mejor dicho, con muchas facilidades que nos otorga la tecnología de hoy en día. Donde sea que nosotros vivamos a través de la tecnología, tenemos la facilidad de tener una vida más cómoda. No importa dónde usted viva, no importa el nivel económico que tengamos, porque no estamos hablando de comodidades, amados hermanos, que nos pueda dar en sí nuestra economía, pero la comodidad que nos está dando la tecnología a nosotros. Hoy, donde sea que se encuentre, tenemos las comodidades, unos de una forma, otros de otra forma. Lo triste es que esta comodidad ha traído muchos problemas también a nuestra vida y nos ha hecho olvidarnos de muchas cosas. Mejor dicho, a algunas personas les ha hecho olvidarse de algunas cosas. Y de las más importantes, amados hermanos, que es el servicio a nuestro Dios. El servicio que le damos a nuestro Dios también hoy en día ha sido afectado a través de la comodidad de la tecnología. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha acostumbrado a comodidades, se ha acostumbrado a una vida fácil, se ha acostumbrado de llevar la vida con más comodidades, con más facilidades. Y también ha querido adaptar el servicio al Señor con comodidades. Ha querido hacer a su Dios también de acuerdo a lo que nosotros vamos viviendo. Pero la verdad es que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios no va cambiando a través de los tiempos o a través de la tecnología o de las modas. Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de por los siglos. A lo mejor a través de este mensaje usted pueda darse cuenta de la comodidad en lo que tal vez usted ha puesto su servicio a nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor no se ha dado ni tan siquiera cuenta. O a lo mejor me pueda estar juzgando o criticando porque yo estoy usando también esta tecnología. Es que no estoy diciendo que la tecnología sea mala. La tecnología es muy buena para nosotros. En muchos ángulos de nuestras vidas encontramos la facilidad que nos da la tecnología que tenemos ahora. Pero debemos de tener cuidado cómo nosotros estamos tomando en nuestra vida personal las facilidades de la tecnología. Hay que darnos cuenta que hay cosas que no pueden cambiar con la tecnología, y ese es nuestro servicio que nosotros le damos al Señor Jesús. Por ejemplo, hoy estamos teniendo estos servicios aún con la iglesia a través de estos en vivos. ¿Por qué? Por la pandemia que estamos viviendo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y de esta forma podemos alimentarnos con la palabra de Dios.
pero esto es solamente por este tiempo que no podemos reunirnos, porque debemos de ser entendidos también en el Señor y sabios y proteger el pueblo del Señor. Pero luego, al pasar esta pandemia, lo triste sería que la iglesia se acomodara tanto que dijera: hermana, ya no queremos ir a la iglesia, queremos mejor tener iglesia a través de Facebook, queremos tener iglesia así en estos en vivos, para así no tener que nosotros ir específicamente a un lugar. Eso sería demasiado triste que esto sucediera, y ruego al Señor Jesucristo que esto no suceda con nosotros en el nombre de Jesús. Aunque es buena la tecnología para seguir predicando a través de estos medios para aquellos que no conocen a Cristo, o para aquellos que aún se han quedado un paso atrás y se les ha olvidado que es importante reunirnos, pues la palabra del Señor dice: no dejando de congregarnos como otros la tienen por costumbre. Amén, en el nombre de Jesús. Pero lo que pasa es que a través de tanta comodidad, el ser humano se ha ido poniendo muy cómodo, con tanta comodidad que no se ha dado cuenta que ha perdido también aquel servicio que le daba a Dios. ¿Por qué? Porque se acostumbró a servir a Dios en comodidad, y ahora exige aún más comodidad en la iglesia, más comodidad en su servicio a Dios. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a las cosas fáciles. Y de eso vamos a hablar hoy en día en el nombre del Señor Jesús. Porque si observamos, nos damos cuenta, bendito sea el nombre del Señor. Creo que estamos teniendo un pequeño problema. Si ven ustedes un cambio en la pantalla, es porque están ajustando aquí algo técnico que se tenía que arreglar. Pero bien, por donde íbamos, si nos damos cuenta que hoy las iglesias verdaderamente tienen un trabajo bien fuerte para poder ayudar a las almas que se mantengan fielmente sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque el cristiano de hoy en día viene con una mentalidad que en la iglesia se le debe de facilitar absolutamente todo. Es más, la iglesia ha sido tomada ya no para venir a buscar a Dios, sino que vienen a buscar muchas otras cosas. Vienen a buscar solucionar sus problemas, vienen a buscar solucionar su problema familiar que tiene. Viene tal vez algunas personas, sabemos que algunos han venido solamente para encontrar una novia ahí en iglesia, o encontrar un novio, porque nada más lo encuentran y desaparecen. Solo nos damos cuenta que son muchas las razones de por qué hoy el hombre se acerca a la iglesia, y creo que seguimos teniendo problemas, así que vamos a cortar por un segundo y luego volveremos. El problemita se ha arreglado, disculpen, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Espero que de aquí en adelante no tengamos ya más dificultades, amén. Como decía, el cristiano hoy en día se ha sentado bien cómodo y quiere servir a Dios con mucha comodidad. Y la verdad es que se ha olvidado de lo que verdaderamente es servir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que a muchas personas les cuesta bastante verdaderamente continuar sirviendo al Señor. Muchos encontramos por ahí que dicen: en otro tiempo yo serví al Señor, en otro tiempo yo serví al Señor. Y si nos damos cuenta, ¿qué fue lo que le estorbó? Fue porque sencillamente las comodidades a esta persona en la iglesia se le terminaron. Porque hoy el hombre viene a la iglesia buscando su comodidad. Si está soltero, dice: bueno, no he conseguido nada aquí afuera, voy a ir a la iglesia, a lo mejor ahí consigo una buena esposa. Si tiene problemas con la familia, dice: voy a ir a la iglesia porque a lo mejor en la iglesia arreglo mis problemas familiares. Si tiene problemas económicos, dice: voy a ir a la iglesia porque a lo mejor, y yendo a la iglesia, mi problema económico se arregla, o aún a lo mejor la iglesia tiene dinero para que me dé y me pueda yo ayudar en esta situación que tenga. Ponga usted por qué
realmente el hombre hoy busca las iglesias del Señor. Pero la verdad es, amados hermanos, que la iglesia no se debe de buscar por ninguna otra cosa más. No se debe de venir a la iglesia que no sea para buscar a nuestro Señor Jesucristo. Y muchos también vienen buscando al Señor, y esos son aquellos que sí verdaderamente se quedan en el Señor. Pero la verdad que con la comodidad de vida que se ofrece hoy en día a través de la tecnología, que es lo que ha venido trabajando, usted dirá, ¿por qué menciona la tecnología? Porque esto ha sido un medio que ha venido trabajando poco a poco hasta convertir a las personas, adaptarlas a ser un ser que viva a través de la comodidad y de las facilidades diarias. Hoy en día no nos gusta esforzarnos por las cosas que antes nos esforzábamos, porque para eso existe hoy la tecnología. Hoy la verdad no vamos a una tienda si primero no hacemos una llamada o entramos en línea en la internet a chequear a ver si ellos tienen lo que nosotros vamos a ir a buscar. Cosas que nos facilitan a nosotros también a nuestra vida. No tenemos que manejar una media hora para llegar a la tienda y darnos cuenta que a lo mejor lo que vamos a buscar ellos no lo tienen. Son cosas que nos benefician. Pero nos acostumbramos tanto a la comodidad y a lo que sea fácil en nuestra vida, que también, sin darnos cuenta, hemos comenzado a exigir que también el servicio a Dios sea cómodo para nuestras vidas. Aún el servicio que la iglesia provee y también nuestro servicio personal a Dios, lo buscamos entregarlo de una forma en comodidad, a la hora que yo puedo, cuando yo puedo y cómo yo puedo. Hoy en día nos damos cuenta que las oraciones, las personas creen aún que van a llegar más rápido si las escribe las oraciones y las sube a Facebook. Pues las oraciones hacia Dios hoy son subidas a Facebook. Hoy los problemas que el ser humano tiene, busca la solución, lo subo a Facebook, un montón de personas van a opinar y yo me voy a dar cuenta ahí si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, porque no tengo ni tiempo para sentarme a pensar. Todas las cosas las buscamos con la mayor facilidad que nosotros podemos tener. Y nos hemos acostumbrado tanto a esa facilidad para todas las cosas que nosotros tengamos que hacer. En todo lo que se refiere a nuestras vidas, la comodidad ahí está. Y sin darnos cuenta, automáticamente nos vamos activando a creer que también debe de existir una comodidad para servir a Dios. Algo que yo no tenga que sacrificarme, yo no tenga que pasar trabajo, yo no tenga que molestarme en nada para poder servir a Dios. Pues a Dios se sirve cuando se puede. Muy equivocado. A Dios no se sirve cuando se puede. A Dios se sirve conforme como Él lo pide en su santa y bendita palabra de Dios. El servicio a Dios realmente no debe de cambiar en lo absoluto. Tanto así que hoy en día al cristiano, porque ya sabemos que el impío no carga Biblia, el que carga la Biblia o la ha cargado en un tiempo ha sido el cristiano. Al cristiano ya esto le pesa cargar el libro. Ya al cristiano se le hace una dificultad tener que cargar la Biblia. No puedo andar con la Biblia para todos lados. El cristiano hoy llega a la iglesia caminando como si van para el parque, tranquilamente. Ellos no traen Biblia, pero una cosa sí no se les olvida, y es el celular. Porque en el celular hoy tenemos los llamados celulares, teléfonos inteligentes. Que en estos teléfonos usted aquí tiene su Biblia, aquí tiene absolutamente todo. Y como el pastor, yo le he dicho que veo la Biblia en el teléfono, él está ya predicando, yo estoy aquí. Yo puedo estar leyendo los textos que a mí me están mandando en Facebook, en Messenger, en donde sea, y puedo también regresar y yo estoy aquí en el culto sirviendo a Dios y tomando control de todo lo que está pasando. Qué
qué buena reverencia se le tiene al Señor, qué concentrado está en las cosas de Dios. Va a salir bien bendecido, el mensaje lo va a llevar claro usted porque usted está prestando atención. No importa, amados hermanos, lo que es en mi iglesia, siempre lo he dicho a la iglesia que yo pastoreo. No importa que me venga diciendo, es que en mi celular tengo la Biblia, hermana. Bueno, déjeme saber, si es que usted en verdad no puede comprar una Biblia, se la voy a comprar. Porque yo quiero que usted se acostumbre a leer en la Biblia, que usted cargue la Biblia, que usted sepa que viene para la iglesia. La verdad, en las Biblias en línea usted puede tener cualquier error también. Puede leer cualquier Biblia y puede aún haber un error y usted no se va a dar cuenta. Pero el libro ya está revisado y nadie lo va a andar borrando y cambiando. Si salieron ya a la venta es porque han pasado una revisión y están correctamente. Entonces, si nos damos cuenta aún solamente el punto de la Biblia, porque hay muchos puntos que se pueden tocar, pero vamos a tocar ese nada más por ahora. Nada más el punto de la Biblia. A lo mejor usted no esté feliz por lo que está oyendo, o a lo mejor está de acuerdo en decir, es cierto, la tecnología me cambió la Biblia a mí por el celular y ni cuenta me di. Porque antes, en otros años, yo siempre cargaba la Biblia, pero no me recuerdo cuándo fue que yo dejé de cargar la Biblia, porque ahora la ando en el celular. Y si se da cuenta de ese pequeño punto, déjeme decirle que hay muchas cosas más que han cambiado en usted, que a lo mejor antes las tenía más presentes y que a lo mejor antes se las entregaba al Señor y que hoy las ha cambiado por las facilidades. Por eso hoy en día muy pocos pueden sostenerse sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque están ya tan moldeados a la facilidad que ya ellos a lo que viene a ser un sacrificio, eso no va con ellos, y ahí sienten que eso es ir en su vida alta, servir a Dios. Es muy incómodo servir a Dios, es muy duro, es muy trabajoso, es muy esto, es muy lo otro, porque usted está acostumbrado a vivir en una vida de facilidades. Está bien vivir con facilidades, pero no trate de adaptar a esa vida el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque las reglas ya están escritas. Ya todo lo que nosotros necesitamos está escrito, y la palabra de Dios es más firme que los cielos y que la tierra. No pasa, así es, nada cambia. Pues hoy en día el cristiano es cristiano hasta que llega un obstáculo, porque para cruzar ese obstáculo se necesita oración, se necesita ayuno, se necesita dedicación verdaderamente para poder cruzarlo y crecer espiritualmente. Pero ¿qué es lo que pasa? El cristiano llega a ese obstáculo y ¿qué hace? Mejor regresarse. ¿Por qué? Tener que orar, tener que ayunar, tener que hacer esto, tener que hacer lo otro, y comienza a darse cuenta que es un trabajar, que es difícil, que no es fácil servir a Dios. Eso es lo que más nosotros escuchamos. ¿Por qué es que decimos no es fácil? Porque no queremos someternos a llevar una vida disciplinada, ordenada en el Señor, porque hasta eso es trabajoso para el ser humano. Pero la palabra del Señor nos enseña que el servicio a Dios no es buscando facilidades, sino todo lo contrario, entregando aún nuestras vidas al Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice que preguntemos por las sendas antiguas. ¿Qué son las sendas antiguas? Bueno, si nos referimos a la palabra del Señor, que son las sendas antiguas, y a este mensaje, ¿qué es lo que hicieron nuestros antepasados? ¿Qué es lo que hicieron los discípulos del Señor? La mayoría de ellos sufrieron hasta la muerte, dieron hasta sus vidas por el Señor Jesucristo. Fueron golpeados, fueron encarcelados, fueron azotados, sufrieron diferentes clases de peligros,
de incomodidades, de necesidades, hambre, angustia, cárcel, golpes, pedradas, naufragio. ¿Cuánto sufrió el apóstol Pablo? Que aún lo dejaban casi muerto por predicar el evangelio. Y dice la palabra que solamente se levantaba y sacudía su ropa y salía hacia otra ciudad a continuar predicando el evangelio. Hasta ahí ninguno de nosotros ha llegado. ¿Qué si llegáramos nosotros a esto? Si nos detenemos de seguir al Señor solamente porque no nos dieron un saludo, solamente porque a lo mejor no me dieron la recibida que yo esperaba, o porque yo malinterpreté las cosas. El apóstol Pablo se levantaba de sus grandes maltratos que le daban por predicar el evangelio y continuaba predicándolo. Lo encarcelaban y al salir de la cárcel salía para predicar. No decía, esto me pasa por ser cristiano. No decía, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor, si yo te sirvo? Como que la fe se me ha bajado, Señor. Como que ya no quiero servirte, Señor, porque si tú estuvieras conmigo, Señor, ¿cómo es posible que todos esos impíos, Señor, tú permitieras que me golpearan a mi Padre y me dejaran casi muertos, Señor? ¿Con qué fuerza yo voy a continuar predicando? No encontramos eso en la palabra de Dios. Encontramos que el apóstol Pablo sacudía, dice, sus ropas, el polvo que había en su ropa, para continuar hacia adelante predicando el evangelio. Y nosotros ni tan siquiera ahí llegamos. Y muchos retroceden por cosas tan pequeñas, porque dicen, eso me bajó a mí la fe. Y así le pasara lo que le pasó al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, al apóstol Juan, a todos los que han servido al Señor Jesucristo en la antigüedad, a ver si verdaderamente habría un cristiano. Pues la palabra del Señor nos enseña verdaderamente, amados hermanos, en el nombre de Jesús, que servir a Cristo es negarnos a nosotros y entregar nuestra vida al Señor Jesús. Y la palabra del Señor Jesucristo dice claramente que nosotros tendremos tribulaciones, que seremos aborrecidos, que seremos calumniados, que seremos llevados aún algunos hasta la muerte por causa de mi nombre, dejándonos saber, amados hermanos, del camino que tenemos que caminar. La palabra del Señor nos deja saber que su camino no es ancho, es angosto, es estrecho, no es cómodo. Vamos a tener incomodidades, pero las incomodidades que vamos a tener no serán en el espíritu. Las incomodidades que vamos a tener va a ser en esta carne. Por eso es que muchos eligen el camino ancho, porque en ese encuentran sus comodidades. En ese nadie les va apretando, en ese nadie les va empujando, en ese ellos van caminando conforme a sus deseos. La palabra del Señor no nos dice que los seguidores de Cristo tenemos un camino amplio. Al contrario, dice que nuestro camino es angosto, pero amplia es la puerta de todos los que entran a ese camino ancho, donde ahí se vale de todo. Por eso las iglesias hoy son buscadas. ¿Qué es lo que aquí permiten? ¿Qué es lo que aquí no permiten? A usted que no le importe qué es lo que la iglesia permita. Porque aún si la iglesia le está permitiendo algo que es prohibido por la palabra de Dios, córrase de ese lugar. No se alegre, no se ponga cómodo, córrase de ese lugar. Porque usted lo que debe saber es qué es lo que la Biblia a mí me permite hacer, qué es lo que la palabra a mí me prohíbe y lo que no me prohíbe. No es que en esta iglesia lo hacen así, en la otra iglesia me permiten esto, en la otra iglesia me permiten lo otro. Es qué es lo que dice la palabra de Dios, porque no estamos por poner cómoda nuestra humanidad, sino que al contrario, la palabra del Señor dice que el apóstol Pablo dijo, yo hago morir mi carne día a día, dijo, o sea, poniendo su carne en incomodidad, en sacrificio, para que el Espíritu sea el que pueda tomar el control. La palabra del Señor nos narra una historia que nos deja saber claramente en el nombre del Señor Jesucristo que cuando nosotros le vamos a dar algo a Dios, no busquemos las facilidades, porque fácil es para el que tiene.
lo que desea entregarle al Señor. Pero glorioso para aquel que tiene que trabajar y que tiene que luchar, que tiene que a lo mejor hacer sacrificio para poder entregarle a Dios lo que desea entregarle. Por supuesto que el Señor mirará ese sacrificio. Por supuesto que el Señor podrá darse cuenta que tanto usted desea verdaderamente agradar al Señor, que tanto en verdad usted se esforzó por hacer su voluntad, o qué tan fácil era para usted. Hay cosas que se nos hacen fácil, pero cuando estemos en tanta facilidad para servir a Dios, preocupémonos y busquemos dar mucho más de nosotros al Señor, algo que nos cueste. Pues la palabra del Señor dice acerca del rey David, un hombre que la misma palabra da testimonio que fue un hombre que anduvo conforme al corazón de Jehová. En una ocasión él cometió un error muy grande que al Señor no le gustó, y eso fue censar el pueblo de Israel. Y porque él censó el pueblo, Dios se disgustó con él y mandó al profeta Dan a decirle que escogiera uno de 3 castigos que él le iba a dar. A lo mejor ustedes ya han escuchado y han leído la historia. Y entre esas 3 opciones había una que era que recibiera de la mano de Dios el castigo por 3 días. Y él escogió eso. Escogió mejor que fuera la mano de Jehová, porque dijo: la mano de Jehová tendrá misericordia de mí. Pero viendo el rey David aquella mortandad que comenzó a venir cuando él escogió y le dijo al profeta que prefería los 3 días de castigo del Señor, al ver que aquella mortandad de gente que llevaba ya 70,000 personas muertas, y viendo de repente que en medio del cielo y la tierra ve al ángel del Señor con la espada desenvainada apuntando hacia Jerusalén, él se dio cuenta que verdaderamente iba a ser completamente destruido. Y les estoy diciendo un poco de esto para que sepan la razón por qué David quiso ofrecerle al Señor algo que a él le costara, pues estaba buscando el favor de Dios. Y todos los que nos acercamos, eso es lo que buscamos, el favor de Dios en nuestras vidas. Pero vamos a ir a la historia en Primera de Crónicas para que usted pueda juntamente conmigo a leer la historia de lo que estamos hablando. No vamos a tocar acerca del castigo de David, sino acerca de lo que David decidió hacer para Dios, y de cómo muchas veces el enemigo quiere robar y quitar nuestra bendición, ofreciéndonos las facilidades que cualquiera diría: qué bendición de Dios. A lo mejor cuántas veces, a lo mejor usted ha dicho: qué bendición de Dios. En el camino seguimos hablando. Primera de Crónicas, capítulo 21, y vamos a ir al versículo 21. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Él quería hacer un sacrificio a Jehová para que cesara la mortandad del pueblo. Vino y le dijo: dame esta era. ¿Por qué pidió él esta era? Déjeme decirle, porque exactamente en esa era, en la era de Ornán, en esa tierra ahí es donde él había visto el ángel de Jehová. Entonces él quería hacer sacrificio ahí mismo donde él había visto el ángel de Jehová. Ornán, sabiendo lo que estaba pasando,
en su tierra, dice el versículo 23, y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo, le dijo Ornán. Cualquiera aquí dijera: gloria a Dios, Dios está conmigo, Dios ha provisto por mí, Dios me ha dado esta bendición, Dios, es más, hasta Dios ya lo ha recibido. ¿Por qué? Porque tu billetillo te va a quedar en tu bolsa, porque vas a hacer el sacrificio y ni lo vas a gastar. Pero mira Ornán lo que dijo: yo lo doy todo. En sí, quien iba a dar todo iba a ser Ornán, si esto lo aceptaba David. Pero David vino buscando comprar la era. Pero aún diciendo: te la compro y te doy el precio, viene el otro y le dice: te la regalo, si es para Jehová te la regalo. Ahí es el punto. No, Señor, porque es para Jehová, no la acepto regalada, te la compro, porque no le voy a dar a Jehová algo que a mí no me cueste, ¿verdad? Si no, hermana, sí se le puede dar algo que no me cueste, sí se lo puede dar. Si eso es lo que usted quiere dar, usted se lo puede dar. Pero Dios sabe lo que usted dé, lo da porque tal vez no le cuesta. No, pero yo busqué comprarlo primero. Mire, David dijo: pero se la regalaron. Pero es el conocimiento que usted tiene y lo que hay en su corazón. Diciendo esto, Ornán contestó David en el versículo 24. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. No me vaya a hacer ni descuento, sino por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Gloria sea al nombre del Señor. Ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Entonces, ¿cuál será mi sacrificio que yo ofrezco a Dios? ¿Qué será lo que yo le voy a estar dando a Dios? Con el Señor estas bendiciones no funcionan. Y si el cristiano dice, si alguien le dice: oh, yo voy a ayunar, y otro le dice: yo ayuno por ti, dígale: muchas gracias, ponte en ayuno si quieres, pero mi ayuno yo se lo entrego al Señor. Mi ayuno yo se lo entrego al Señor. Pero hoy es tanto la comodidad de la gente y de muchos entre cristianos, que aun cuando ven a alguien y le ven estilito que va para la iglesia, le dicen: va para la iglesia, sí, pida oración por mí, dicen. Pida oración por mí, o ore por mí. No puedes ni tú venir a pedir la oración. Ay, pide oración por mí. Creen que Dios lo pueden engañar. Creen, ¿a qué hacen a Dios? Digo yo. ¿A qué hacen a Dios? Si tanta necesidad tienes de una oración, ¿qué tanta necesidad tienes? Que no puedes ni venir a pedir tú mismo o tú misma la oración, sino que le dices al vecino: oiga, vecino, ahí pide en la iglesia oración por mí. ¿Tú crees que Dios no sabe? ¿Tú crees que Dios no sabe que pediste que se te pidiera oración, pero al trabajo no dejas de ir? No, porque lo voy a perder. ¿Y Dios? Pero a visitar, es que tengo que ir a un cumpleaños. Allá sí no dejas de ir, ¿verdad? Porque tu amistad se puede molestar. ¿Qué piensas de Dios? ¿Qué crees que es Dios? A Dios no se puede engañar, ni nadie se puede burlar del Señor. Y Dios no necesita de nadie. Nosotros somos los que necesitamos del Señor. No vamos a tener ni la reverencia para ni tan siquiera cuando pedimos oraciones. Por eso necesitamos sabiduría. Necesitamos mucha sabiduría de Dios
para conocer verdaderamente cuál es el orden que Dios nos ha trazado para acercarnos a Él y para recibir sus bendiciones. David dijo: no voy a ofrecer absolutamente nada que no me cueste. Él quería ofrecer algo de él. Él quería dar a cambio su dinero por esa tierra, para que se supiera que eso él lo hacía de todo su corazón y lo hacía dedicado a Dios. Pues dice la palabra en el siguiente versículo que nos corresponde continuar, es en el 25, y dice: y dijo David a Ornán y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Dio 600 ciclos de oro. Él pudo haberse despojado de ese dinero, pudo haberse quedado con ese dinero sin tener que despojarse de él. Y usted puede decir, tal vez, es que David era rico. ¿No sabe usted que los ricos entre más tienen, más quieren? El rico no se le cae un centavo. Y si el rico es rico, porque si le puede sacar al pobre hasta lo último que tiene, se lo saca. El rico no está para regalar. El rico no está para tirar el dinero para afuera. En sí, los que más gastamos somos los pobres. Los ricos es, miren, almacenar y almacenar dinero. No crea que era una pequeña cantidad, 600 ciclos de oro, y en aquel tiempo. Pero David dijo: no, yo pagaré esta tierra y la pagaré por su precio cabal. Y después que él pagó, dice la palabra, y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Una ofrenda que a Dios le agradó. Un sacrificio que a Dios le agradó. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien que iba a ofrecer sacrificio. ¿Por qué quedan estas historias? Estas historias quedan para que nosotros aprovechemos el conocimiento y saquemos para nosotros escuela de ellas. Que no es, amados hermanos, buscar la facilidad, sino darle de nosotros al Señor Jesucristo. No solamente en lo que tenga que ver en esta historia que era monetariamente, pero lo que tiene que ver también en nuestras vidas. A veces son cosas mínimas o pequeñas que nosotros hemos sido llamados a hacerlas. Y porque a lo mejor estamos tan ocupados, alguien se ofrece y nos dice: pero yo lo puedo hacer por ti. Y usted dice: qué bendición, Dios es bueno, me ha puesto ayuda. No, eso no es bendición, porque esa ya es una falta. Porque si Dios te ha dado a ti ese trabajo, hazlo tú. Y si se te hace sacrificio y se te hace difícil hacerlo, pues mejor es, más valioso es en la presencia del Señor, que a pesar que es difícil, que a pesar que haces un sacrificio, tú continúas siéndole fiel al Señor. Eso tiene más valor, porque Dios ve tu dedicación, Dios ve la importancia que le das a los mandamientos, a la obra que Él te ha otorgado a hacer, a seguir en su camino. Nadie más puede servir por nosotros al Señor. Somos nosotros. Y si nosotros le vamos a dar de lo nuestro, será de lo nuestro, no del vecino, no de su hermano que a lo mejor le ofreció darle para que usted le dé al Señor. Y en ese caso, digo yo, si tuviera que darle algo al Señor y no tengo que darle y alguien me lo facilita, a lo mejor a lo que podría llegar es decir: no te lo tomo regalado,
te lo tomo prestado porque tengo que entregarlo a lo mejor al Señor, pero buscaré pagarlo. ¿Por qué? Porque no le voy a entregar al Señor algo que a mí no me cueste. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio es cuando nosotros verdaderamente nos mostramos ante Dios que en verdad le amamos. ¿Sí? Sí, pues la palabra del Señor dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y al guardar los mandamientos, ¿qué hace? Nos hace a nosotros vivirlos, nos hace a nosotros obrar a través de ellos. Porque Dios no va a tomar nuestra palabra, porque nuestra palabra lamentablemente no vale nada. Aún lo que firmamos muchas veces se anula. Pues dicen, los tratos se hacían por palabras, hasta que el hombre despertó y se dio cuenta, no, el hombre no cumple su palabra, entonces hay que firmar. Pero hoy en día ni aún la firma es segura, porque también muchas veces han sido anuladas, porque no se puede confiar en el hombre. Por eso escrito está: maldito el hombre que confía en otro hombre. Confía en Jehová. En la palabra de Dios sí podemos confiar. Lo nuestro que Dios tomará es lo que nosotros hagamos. Son nuestras obras. Porque hablar es fácil, pero hacer no es fácil. Hacer es difícil. Cualquier cosa, por pequeña que haga, le va a tomar su tiempo, le va a tomar una dedicación, le va a tomar algo que le va a costar a usted hacerlo para poder entregárselo al Señor. Pero esas son las cosas que verdaderamente valen en la presencia del Señor. Y si nosotros entendiéramos que venir al Señor es venir a servirle, es venir a entregarnos como sus fieles sirvientes para que Él haga su voluntad en nosotros, no habría nada que verdaderamente a nosotros nos hiciera desistir de continuar en el camino del Señor, porque no venimos buscando nosotros comodidad, pues sabemos que en esta vida no es nuestra comodidad, pero sabemos que nuestra comodidad será en el día de la redención, cuando el Señor nos haga entrar a la nueva Jerusalén. Por lo contrario, en esta vida tendremos tribulaciones, ha dicho el Señor. No será fácil, no es un camino de ir recogiendo pétalos de rosa. Muchas veces van a ser espinas por donde nosotros vamos a cruzar, pero sabemos, amados hermanos, que si esas espinas en las que nosotros tenemos que pararnos o nos van a rozar, recuérdese que espinas fueron las que le pusieron al Señor en la cabeza, como una corona llena de espinas en su cabeza. Y si el Señor Jesucristo vino a sufrir por nosotros, ¿cómo es que nosotros no podemos ponernos un poco incómodos para glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? La comodidad nuestra es sumamente peligrosa. Hay infinidad de palabras. En la palabra de Dios nos relata muchísimas historias, nos da muchísima palabra para que nosotros entendamos qué es servir a Dios y de cómo el mundo nos va a ofrecer facilidades. Cuando se trata acerca de Dios, cuando nosotros queremos servir al Señor, hasta el mundo se ofrece a ponernos facilidades. ¿Para qué? Para quitarnos a nosotros esa honra, para quitarnos a nosotros ese galardón de poder verdaderamente mostrarnos ante Dios que estamos dispuestos a servirle en toda hora, en todo tiempo, no importando las circunstancias que nosotros estemos viviendo en el momento. Si nosotros queremos servir a Dios, los obstáculos siempre van a venir. Nosotros somos testigos de eso. Pongámonos en sacrificio vivo, ayuno. Cuando nosotros estamos en ayuno, hasta el que nunca le ofrece algo, hasta su enemigo quizás que no le quiere ni ver su rostro, ese día le va a ofrecer, aunque sea a lo mejor un dulce, una tortilla o algo. Siempre que el cristiano está en ayunas, sobra a quien le ofrezca un plato de comida.
sobre a quien le ofrezca una galleta, sobre a quien le ofrezca un café, sobre a quien le ofrezca una soda. La cuestión es hacerlo a usted quebrantar lo que usted está haciendo para el Señor, o ponerlo en tentación y usted diga, bueno, pues Señor, te dije que te entregaba el ayuno a las 6, pero ya son las 3 de la tarde y me ofrecen este cafecito con este pancito, Señor. No lo voy a despreciar, solamente son 3 horas antes, Señor. No hizo usted absolutamente nada, porque usted le había dado al Señor una hora. Usted le había ofrecido al Señor hasta las 6 de la tarde. Pero el enemigo vino y le ofreció un café. Le ofreció un café con pan. Le ofreció una bebida. Le ofreció un fresco, una soda. Lo que sea que le ofrezca. Y usted rápidamente hizo su decisión en su mente. Perdóname, Diosito lindo, no voy a llegar hasta las 6 en el ayuno, pero ya son las 5, solamente falta una hora, Señor, lo voy a entregar una hora antes. ¿Ha cumplido usted o ha fallado? Usted ha fallado. Usted no ha cumplido y falló en una promesa a Dios. Falló en un sacrificio vivo que usted le estaba entregando al Señor. ¿Por qué? ¿Por una taza de café? ¿Por un plato de comida? ¿Por una soda? Dígame por qué. No hay absolutamente nada del por qué fallarle a Dios. Usted pudo haberlo agarrado y diga, muchas gracias, después de las 6 me lo como, pero a Dios no le voy a fallar, porque yo le he ofrecido esto a Dios. Pero no, hoy el cristiano hace aún sus oraciones a su comodidad, hace sus ayunos en su comodidad. Yo no te pongo horas, Señor. Oiga, no te pongo horas, Señor, a qué horas te voy a entregar el ayuno. Te quieres pasar de vivo con Dios. ¿Por qué no le pones hora? Porque tú sabes que la primera que te salga la comodidad, vas a ir a comenzar a comer. Y ahí cuando ya te sirvieron la bandeja que el diablo pone para que tú le falles al Señor, ahí tú vienes como Pilato y te lavas las manos. Bueno, Señor, tú sabes que yo no te puse hora para ayunar. Te dije que iba a ayunar, pero no te dije a qué hora, Señor. Y yo te dije que ahí iba a ver a qué hora yo cortaba el ayuno. Bueno, Señor, la hora se llegó. Hasta ahorita, Señor, yo termino mi ayuno. Te lo entrego, Señor, porque aquí está la bandeja de comida que me voy a comer. ¿Usted cree que Dios no lo sabe? ¿Usted cree que a Dios lo puede engañar? Muchos creen que se pueden pasar de listos, así como Judas pensó que se iba a pasar de listo. Agarro el dinero, dijo, y como cuando yo les entregue a Jesús, dijo, de todas formas, yo ya he visto a Jesús que en otras ocasiones se les ha escapado cuando lo han querido agarrar. Jesús hasta desaparecido en medio de ellos y no lo agarran. Entonces, vendo a Jesús y cuando yo lo entregue, Jesús se les va a desaparecer. Eso es una de las cosas que a lo mejor Judas pensó. Y cuando se dio cuenta que Jesús no desapareció, entonces él quiso regresar el dinero. Pero como no pudo, terminó ¿qué? Colgado en un árbol y se quitó la vida. Te equivocaste. Te equivocaste. Con Dios no le juegas de esa manera. Con Dios vamos a ir caminando a paso real, paso verdadero, leal al Señor, siéndole fiel al Señor Jesucristo. No nos pasemos creyendo que nos vamos a pasar de vivos. Yo te ofrezco, ese es un ejemplo que yo lo he escuchado. Dicen, yo le ofrezco al Señor ayuno, hermana pastora, solamente que no le pongo yo la hora porque mejor así, en medio del ayuno, yo ya le digo al Señor a qué horas lo voy a entregar. Sí, porque en medio del ayuno te das cuenta cuando ya no aguantas, ¿verdad? Cuando ya viene el momento del sacrificio, ¿verdad? Porque al principio del ayuno a lo mejor tú puedes dejar de comer toda la mañana hasta el mediodía, tal vez normalmente lo haces sin estar en ayuno. Entonces dice, hasta ahí se lo puedo ofrecer, pero cuando ya viene lo que es el sacrificio, que te comienza a venir ya la debilidad, la tentación, el deseo de comer algo, entonces ahí es donde le estás entregando ayuno al Señor. Pero muchos de personas que ayunan, ahí dicen,
cuando ya comienza, ya no aguanto. Bueno, Señor, ya te voy a entregar el ayuno. Tú no has ayunado nada, porque en el momento que te comience el hambre, ahí entregas el ayuno. En el momento que puedes entregarle ese ayuno, ese sacrificio vivo al Señor, es en el momento que, mira, te pones a comer. Normalmente no comiste en la mañana porque tú no comes en la mañana siempre, porque siempre a lo mejor vienes a comer tarde, te disimulas un rato por ahí, o eso es como el que dice voy a estar en ayuno y se queda dormido todo el día. Y dormido, ¿quién siente hambre? Pero media vez se despierta. Bueno, Señor, te entrego mi ayuno. Qué triste y qué pena que el hombre se engañe solo. No, dice el Señor, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios nos ha llamado a servirle. Y sí, Dios nos pide servicio de sacrificio vivo. ¿Cuál sacrificio vivo? Sacrificio vivo. Somos nosotros mismos cuando comenzamos a sacrificar por Él. Cosas que sacrificamos para entregárselas al Señor Jesucristo. Nuestra vida. Todo aquello que nosotros a lo mejor deseamos en nuestra humanidad, pero que sabemos que bíblicamente es prohibido y nos abstenemos de hacer nuestra voluntad para agradar a Dios. Eso es un sacrificio. Dejar de hacer lo que a nosotros nos gusta es un sacrificio. Esos son sacrificios vivos al Señor. Hay un grave peligro en buscar la comodidad en el servicio a Dios, en buscar servir a Dios con comodidad, no querer esforzarnos a nada, no querer sacrificarnos por nada, no querernos poner en trabajo, sino que ahí cuando se puede, ahí cuando yo puedo voy al Señor, ahí cuando yo puedo le doy al Señor, ahí cuando yo puedo le doy sus oraciones, ahí de vez en cuando yo puedo le doy sus ayunos al Señor. Póngale de ahí cuando usted puede. La palabra del Señor nos da la historia de las 10 vírgenes y nos habla, amados hermanos, de 5 vírgenes sensatas que sabían lo que debían hacer y de 5 insensatas de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué insensata? Porque ellas creían que las cosas se hacían cuando ellas quisieran y buscando su comodidad. Dios entenderá, Dios me conoce, Dios me entenderá, Dios me esperará, Dios, algunos dicen, no, Dios me va a dar tiempo a mí para que yo arregle mi vida. Dios esperará por mí. Dios tendrá misericordia de mí, si Dios está teniendo misericordia. Pero el día y la hora en que el Señor vendrá, nadie la conoce. El día de mañana, escrito está, no es prometido. Y si crees que Dios tendrá misericordia de ti, ¿por qué no le buscas hoy? Hoy, pues la palabra del Señor dice, busca a Dios mientras puede ser hallado. No sea que le vengas a buscar demasiado tarde, porque ¿sabes qué? También está escrito que si le buscas demasiado tarde, te vas a quedar así, tocando nada más, tocando a la puerta nada más. ¿Y sabes qué es lo que vas a escuchar de allá adentro? No os conozco, malditos hacedores de maldad, apartaos de mí. Escrito está, escrito está. ¿Cuándo va a suceder esto? Nadie lo sabe, porque nadie conoce el día ni la hora en que el Señor vendrá. Pero si sabes que Dios te ama, ¿por qué no le recibes hoy? Si sabes que Dios te ama, ¿por qué no te entregas hoy? Si sabes que Dios te ama, ¿por qué no le ofreces tu vida hoy? ¿Por qué no haces un pacto hoy con Él? ¿Por qué no te dedicas desde este día a servir a Dios? ¿Por qué para el mañana si el mañana no existe para nosotros? Existe para Dios. Dios es eterno. Mañana Él estará, porque Él es eterno. Pero tú y yo no tenemos prometido el día de mañana. Y si no estás a cuentas con Dios, la Biblia nos habla solamente de 2 lugares que pueden llegar las almas, que es el infierno y el reino de Dios. Y ya sabemos
que el reino de Dios es para sus hijos y el infierno para todos aquellos que no quisieron vivir bajo su palabra. O sea, aquellos que nunca se sometieron a los mandamientos del Señor. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 25 y versículo 1, en el nombre de Jesús, dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Dijeron: Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes que aquí tengo la lámpara y suficiente con tener la lámpara. Hay el aceite, mañana iré a buscarlo. El aceite queda muy lejos donde lo venden, Señor. El aceite lo conseguiré más tarde. Pero Dios conoce mi corazón, que yo he tomado la lámpara porque yo quiero esperarle. Dios no me va a dejar solamente con la lámpara. Sigamos leyendo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tomaron la lámpara y tomaron aceite en las vasijas. Las lámparas venían llenas de aceite, pero ellas tomaron también extra aceite en sus vasijas. Diciendo esto, dice el versículo 5: y tardándose el esposo, cabecearon. Regresamos al 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero ahí está el esposo. Y esta no es hora de ir a buscar el aceite. Esta es hora de tener las lámparas encendidas. Pero como ellas no quisieron incomodarse, no quisieron ir a buscar el aceite, dijeron: con este aceitito que tienen estas lámparas, con esto lo vamos a hacer. Pero no sabiendo cuánto se iba a tardar el esposo, tanto quedaron en espera, cabecearon y se durmieron. Y cuando vino el esposo, al darse cuenta que sus lámparas no tenían aceite, comenzaron a pedirle a aquellas que sí tenían vasijas de aceite en reservas, para que cuando se terminara el aceite que la lámpara tuviera, volver a llenar aquella lámpara y nunca se apagara. Pidieron a ellas, mas estas eran vírgenes sensatas y dijeron: no, Señor, yo no puedo dar mi aceite, más bien de vosotras a comprar, para que así no nos falte ni a nosotras ni a vosotras. Mujeres vírgenes prudentes. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. ¿Qué fue lo que pasó con estas 5 vírgenes?
Lo que sucedió con estas 5 vírgenes es que a ellas les importaba más su comodidad, es que a ellas les importaba más descansar, es que a ellas les importaba más estar cómodas y no esforzarse como las otras 5 que tenían sus lámparas llenas y también trajeron sus vasijas y las llenaron también de aceite. Caminaron un poquito más, cargaron un poco más, gastaron a lo mejor un poco más, se pusieron a lo mejor un poco estrechas, pero se aseguraron de tener lo que necesitaban para esperar al Señor Jesucristo. Más las otras prefirieron estar cómodas, prefirieron no gastar en ese momento, prefirieron no cargar aquellas vasijas en ese momento. A lo mejor dijeron, ¿para qué? Con las lámparas es suficiente. ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué llenar hasta las vasijas de aceite? Eso lo haremos en otra ocasión. Eso lo podemos hacer más tarde. Es demasiado sacrificio. Estas 5 vírgenes son exageradas. Ellas no es necesario que traigan todo ese aceite, todas esas vasijas. ¿Mas qué pasó? Cabecearon y se durmieron. Pero las 5 que tenían hasta vasijas de reserva entraron a las bodas con el esposo y la puerta se cerró, mientras aquellas sentadas en su comodidad, ese sacrificio lo hago mañana, esa oración lo hago mañana, dedicarme a leer la Biblia en otro día, otra vez será, para ir a la iglesia otro día voy. Deja las cosas para más tarde, vendrá el día que el Señor vendrá y cerrará la puerta y te quedarás buscando al Señor. Correrás de un lado hacia otro a buscarlo y no lo encontrarás. Búscalo ahora que hay tiempo. Pues la palabra dice que mientras ellas iban a buscar ese aceite, vino el esposo y se cerró la puerta. Más tarde vinieron las que andaban buscando el aceite, que juntamente con estas otras 5 vírgenes pudieron haber tenido también sus vasijas llenas de aceite, pero como les gustaba su comodidad, ellas podían cargar solamente la lámpara, pero no podían cargar las vasijas con aceite, porque se acostumbraron a una vida cómoda. Mas habían 5 vírgenes sensatas, que esas no estaban por la comodidad, esas estaban por estar preparadas para el día del Señor. Vino el Señor y esas entraron. Mas las que andaban buscando a la última hora el aceite, después dice la palabra del Señor que vinieron en el versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas dice el versículo 12: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. ¿Cómo es posible, Señor, que no me conoces si yo hice esto? Sí, porque eso era fácil para ti hacerlo. Si yo hice lo otro, sí, porque a ti te gustaba hacer eso. Señor, yo era la persona que cantaba, sí, porque a ti te gustaba cantar. Por eso lo hacías. Señor, pero yo era la que hacía tal cosa. Sí, es que a ti te gustaba hacer eso y te gustaba ser visto por los hombres. Oh, Señor, pero yo di esto, sí, porque a ti se te hacía fácil. Pero cuando tú hiciste algo que se te hiciera a ti difícil, cuando me entregaste algo que en verdad a ti te costó y lo hiciste porque en verdad deseabas, amabas con toda tu fuerza ser encontrado en mi presencia agradable, buscabas hacer mi voluntad, buscabas pararte en esa línea donde mis ojos te vieran como alguien que verdaderamente buscaba el favor de Dios. Nunca te sacrificaste, nunca hiciste nada que en verdad te costara. Todo lo que hiciste, es más, allá afuera en el mundo, a lo mejor le puede decir el Señor, aquellos que están allá lejos, fuera en el mundo, han hecho muchas más cosas de lo que tú dices que has hecho por mí.
y tampoco van a entrar. Es lo que mi palabra dice, lo que nosotros debemos hacer. Así que el Señor Jesucristo dijo, mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, que no os conozco. Pero ¿qué pasó con estas 5 vírgenes? Si estas vírgenes tenían lámparas, sí, porque hasta ahí llegaba la comodidad para ellas, para llegar a tener una lámpara. Pero de allí, de esa lámpara, a tener el aceite, eso era un sacrificio, eso era una incomodidad. Yo sirvo a Dios hasta cierto límite. Yo sirvo a Dios solamente estos días. Yo sirvo a Dios solamente de esta manera, porque yo solamente de esto puedo. Porque yo no me puedo sacrificar, porque yo tengo otras cosas que hacer. Nada es más importante que Dios. Nada debe de tomar el primer lugar que no sea el Señor. Lo mejor de nuestra vida tiene que ser dado al Señor Jesucristo. Hay gente que dice, yo no sirvo al Señor porque estoy muy joven, le voy a servir cuando sea mayor. ¿Qué le quieres dar al Señor? ¿Qué le quieres dar al Señor? ¿Crees que a Dios puedes engañar? A Dios se le da lo mejor. Si hoy joven oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Entrégale tu energía, entrégale tu juventud. Entrégale hoy lo que verdaderamente puedes darle a Dios. La palabra del Señor nos deja saber, amados hermanos, que no nos pongamos muy cómodos como estas 5 vírgenes que se pusieron tan cómodas y dijeron, ahí van las 5 vírgenes con sus lámparas y luego llevan sus vasijas llenas de aceite cargando. Exageradas, no es para tanto. ¿Para qué van cargando ese aceite? Suficiente con la lámpara encendida, suficiente con ir el domingo a la iglesia. ¿Para qué van tanto? ¿Para qué sacrificarse? Mira cómo van cargando. Mira, nosotros bien tranquilas. Ellas tienen que ir hasta descansando porque van muy cargadas. Ahí míralas. No, nosotros compramos el aceite más tarde. ¿Qué fue lo que sucedió? Ellas se pusieron en su comodidad. Ellas dijeron, no me voy a sacrificar. Yo viviré la vida cómodamente. Más tarde buscaré al Señor. Ay, cuando oigamos que el Señor venga, yo salgo corriendo a buscar de Dios. Cuando yo vea los días peligrosos, no sé cuándo los van a ver. Porque hoy estamos viviendo días peligrosos. Y la gente, en vez de buscar a Dios, mejor blasfeman su nombre. La gente, en vez de reconocer que esta pandemia no viene por ninguna voluntad de hombre, pues si por voluntad de hombre viniera ya hubiesen encontrado la cura. Pero no hay cura, porque es la mano de Dios, pero no quieren reconocerlo. Dicen, no es así, no es esto, es lo otro, es aquí, es allá. ¿Por qué no quieren reconocerlo? Porque al reconocerlo tienen que reconocer que Dios está ajustando cuentas con el hombre, dándole un mensaje que ya es tiempo que le busque antes que sea demasiado tarde. Dios está haciendo obras grandísimas en estos días para que aquellos que no le conocen abran los ojos y digan verdaderamente, nada pierdo, en verdad al contrario, gano mucho buscando a Dios, respetándole, obedeciéndole. ¿Qué mal puede haber en buscar a Dios? Ningún mal, todo lo contrario, todo el bien que puedas tener porque tendrás la protección de Dios. Mas el Señor, aquellas que lo buscaron a la última hora, fueron a buscar el aceite, les dijo, no os conozco. Y cerrando en el versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, velad, amados hermanos, velar es un sacrificio, hermanos. Oh, velar es un sacrificio, amados hermanos. Velar es quedarse uno cuidando, quedarse uno en espera. Las personas que velamos, que hacemos vigilia, hermanos, nadie es de pasar toda la noche despierto y decir, oh, qué maravilloso es quedarme desvelando toda la noche. No, es un sacrificio que lo hacemos con gusto para el Señor. Amén. Pues no es que no tengamos que dormir, pero lo que nos está diciendo el Señor, que en lo que velemos, es que velemos espiritualmente, que velemos, que no nos durmamos. ¿Qué es lo que sucede cuando nos dormimos?
El dormir es buscar una comodidad, el dormir es buscar un descanso al cuerpo, es buscarse darse un refrigerio en el cuerpecito. Pues Dios nos manda que en el espíritu nosotros nos mantengamos en alerta, que nosotros nos mantengamos con el ojo abierto, amados hermanos. No podemos caer en la cristiandad de la gran comodidad, porque esa comodidad nos puede hacer perder el reino de Dios. Y cuando la hora sea, salgamos corriendo a buscar nosotros lo que verdaderamente necesitamos. ¿Qué nos dice el Señor acerca de esta parábola? Hay muchas enseñanzas que se pueden dar a través de esta parábola de las 5 vírgenes insensatas. Estas 5 vírgenes insensatas, ellas con nada más recibir al Señor creyeron que era suficiente. Como mucha gente piensa que es suficiente nada más con convertirse al Señor y no buscar el Espíritu Santo. Estas 5 vírgenes decían: por fin somos cristianos, recibimos el evangelio del Señor, somos bautizados en el nombre de Jesús, tenemos la doctrina de Jesucristo, olvidando que el Señor Jesucristo dijo: de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, para buscar el Espíritu Santo se requiere trabajo, se requiere dedicación. ¿Trabajo qué? Trabajar con nosotros mismos, entregarnos al Señor, limpiarnos, darle al Señor lo que tenemos que dar, quitarnos lo que tenemos que quitarnos, buscando agradar en santidad al Señor para que Él nos bautice con su Espíritu Santo, haciendo obras que agraden a la presencia del Señor, obras verdaderamente que Dios pueda ver que nosotros estamos practicando su justicia, practicando la hermandad, practicando la misericordia con nuestros semejantes y teniendo cuidado de nosotros mismos, de cómo es nuestro diario vivir, de cómo estamos en la presencia del Señor. ¿Quién se da ese tiempo para pensar esas cosas? ¿A quién le importa hoy esas cosas? Pero la palabra del Señor dice que el que no naciera de nuevo del agua y del Espíritu, ni tan siquiera verá el reino de Dios. Eso lo dijo el Señor muy claramente, se lo dijo el Señor a Nicodemo. En el libro de San Juan, capítulo 3, le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, le digo, que el que no naciere de nuevo del agua y el Espíritu no puede ver el reino de Dios, mucho menos entrar en el reino de Dios. La palabra del Señor nos ha dado específicamente todos los pasos que nosotros necesitamos dar para entrar al reino de Dios. Pero ¿quién se está enfocando o tomando el tiempo, escudriñando las escrituras y trabajando en su propia vida para ponerse en orden, ponerse a cuentas con Dios? No, prefiero andar, ¿verdad?, por el camino ancho, por la puerta ancha, ahí la que conduce al infierno, haciendo todo lo que yo quiera hacer, guiándome conforme a mi propia voluntad. Está difícil sujetarse a la Biblia porque Dios pide esto, porque Dios pide lo otro. Yo digo que no está difícil, porque Dios no le pide nada a nadie, absolutamente nada, que no esté en nuestra posibilidad dárselo. No nos pide algo que está en el cielo, no nos pide algo que está abajo en la tierra, no nos pide algo que está en lo profundo del mar, como para decir: es que yo no puedo ir hasta lo profundo del mar y encontrar eso y dárselo a Dios. Lo que Dios nos pide está en nuestra fuerza, está en nuestra posibilidad, está aquí mismo en nosotros de podérselo dar. Si no se lo da es porque no quiere dárselo, es porque no quiere vivir una vida disciplinada, es porque no quiere vivir una vida ordenada bajo mandamiento, no quiere sujetarse a la ley de Dios. Y aunque la palabra del Señor dice la verdad, muchos quieren pero no pueden. ¿Por qué? Porque quieren nada más para huir verdaderamente del juicio, pero no porque sus corazones amen a Dios. Porque cuando usted ama al Señor, nada le es difícil darle al Señor, absolutamente nada. Y tenemos nosotros los buenos ejemplos, modelos, que el que ama a Dios aún la vida da, y la da con gusto.
Porque encontramos en la palabra del Señor que los discípulos, los verdaderos apóstoles del Señor, dieron hasta la vida por el Señor, y nada de eso se les hizo a ellos cosa dura, pues no encontramos lamentos ni llantos, sino que entregaron sus vidas por el Señor, porque amaban al Señor. Y así será en nuestros días también. El que ame al Señor, absolutamente nada ni nadie lo puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Pero para llegar a eso tenemos que vivir nuestra vida practicando, ejerciendo verdaderamente la palabra de Dios en nuestro propio ser, viviendo la palabra, pues el reino de los cielos no es de los oidores, sino de los hacedores de la palabra de Dios. Y para llegar a hacer cosas grandes para Dios, tienes que comenzar a dar esas pequeñas, porque si las pequeñas no le puedes dar a Dios, ¿cómo le vas a dar cosas grandes? ¿Cómo vas a decir en ese día, yo estaré dispuesto de dar aún mi vida por el Señor, si aún en este día no estás dispuesto a darle ni lo mínimo que Dios te pide, ni lo mínimo que Dios te está pidiendo? A lo mejor un cambio en tu vida, a lo mejor que cambies tu manera de ser por la manera de ser conforme a la palabra de Dios. Y si aún eso no le puedes dar hoy en día, ¿qué te asegura que en aquel día vas a estar tan fuerte como para poder dar tu vida por el Señor? No nos engañemos. Si en lo poco no le podemos ser fiel al Señor, tampoco le seremos en lo mucho. Pero si en lo poco me eres fiel, dice el Señor, también en lo mucho lo serás. Es necesario que nosotros vivamos la palabra de Dios cada día. Dejemos que el Señor Jesucristo nos vaya fortaleciendo, amados hermanos. Y nosotros no vamos a ser fortalecidos hasta que nosotros vivamos nosotros mismos la palabra de Dios. Entonces nos vamos a dar cuenta, como dice la palabra, que aún en la debilidad fuertes somos en Cristo, y que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y que si ayer pasé esto, hoy puedo pasar también lo que sea que se ponga. Y si Dios está siempre en primer lugar en mi vida, lo estará hoy, y lo estará mañana, y lo estará por la eternidad, en el nombre de Jesús. Pero si usted no ha decidido poner a Dios como primero en su vida, que Él sea la prioridad de su vida, no me diga que mañana lo será. No me diga que a la hora mala, cuando usted tenga que verdaderamente testificar que verdaderamente usted es cristiano, seguidor de Cristo, Cristo va a venir a ser lo primero en su vida. Practiquemos la palabra de Dios. Aprovechemos estos días que Dios nos da. Todo este tiempo que Dios nos da es para ponernos a cuenta con Dios, aprender a ser justos, aprender a practicar la justicia de Dios en nuestra vida. No veamos la justicia ni la conozcamos de la manera que la conoce el mundo. El mundo la conoce, la justicia, cuando dicen que me hagan justicia, que se me haga justicia a mí. Cuando usted considera que a usted le deben de hacer la justicia, practique usted la justicia y haga usted justicia a su prójimo. Haga lo que es justo conforme a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, despojémonos de este cuerpo que está viciado e inclinado a todo lo que desagrada a Dios, y dejemos que el Espíritu crezca en nosotros y seamos verdaderamente siervos, siervas aprobadas con toda la palabra, aprobados con el sello, para que el día que se abra el reino de Dios, usted pueda cruzar por esa puerta amplia que el Señor tendrá abierta para todos sus hijos que le mostraron en esta tierra que en comodidad o incomodidad, en angustias, en tribulaciones, en lo que sea que venga en esta vida, mantendremos siempre un mismo rostro en la presencia del Señor, no siendo servidores de doble ánimo, sino sirviendo a Dios en tiempo bueno, en tiempo malo, siendo leales, verdaderos y sirviendo al Señor por una sola razón: por amor a Dios. Por amor a Dios, porque ha reconocido verdaderamente que el amor de Dios ha sido grande para nosotros, que entregó su propia vida
por salvarnos a nosotros. Y por ese amor que Él mostró a nosotros, nosotros debemos de enamorarnos de Él. Debemos de amarle fielmente, así como Él nos amó. Él no buscó su comodidad. Él llegó hasta la cruz del Calvario, siendo azotado, siendo golpeado, y sufrió la muerte de cruz, que era considerada la peor muerte en su tiempo. La muerte de cruz era la peor muerte que se daba para dárselo a los peores criminales. Y esa muerte llevó nuestro Señor por cada uno de nosotros, siendo Él el justo, el santo. Ahora, ¿qué no le puedo dar yo? ¿O qué es lo que usted no le puede dar al Señor? Algunas veces es solamente refrenar su lengua, y ni tan siquiera eso, porque cuando venimos al Señor, el Señor toma control de nuestra lengua, el Señor toma control de nuestro oído, el Señor toma control de nuestros ojos, toma control de nuestras manos, toma control de nuestro pensamiento, toma control de todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque alma, cuerpo y espíritu deben de ser santos, irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Él viene por una iglesia santa, por una iglesia que se ha preparado, por una iglesia que tiene su vestidura sin mancha y sin arruga. Y para eso es necesario trabajar, para eso es necesario cuidar. Muchas veces, para no ajar las vestiduras, hay que mantenernos de pie. Simbólicamente, los sacrificios que nosotros muchas veces hacemos para no ensuciar nuestras vestiduras o no ajar nuestras vestiduras. El reino de los cielos, amados hermanos, es para los seguidores de Cristo. Y Cristo nos ha dejado muy claramente el camino que nosotros debemos de seguir. Y Él lo dijo: yo soy el camino. Sé como Cristo. Él vino y se manifestó en esta tierra. Fue un hombre 100%. Vivió dificultades, vivió traiciones, vivió dolor, necesidades, pero en todo Él fue perfecto. Él nunca falló. Él pudo vencer. Él tuvo hambre, fue tentado por Satanás, pero Él pudo vencerlo. Así tú puedes y así yo puedo, porque hoy Él está en nosotros, y por eso es necesario recibir el Espíritu Santo, que es el que te va a ayudar en cada segundo, en cada tribulación, te fortalecerá para que puedas tú verdaderamente vencer al enemigo. Pero para eso tú necesitas buscar de Dios, ponerte en la línea de Dios, verdaderamente dejarle saber que tú le estás buscando. El Señor no va a derramar su espíritu en un vaso que no tiene ni por idea, ni por cerca la idea de servir a Dios. Pero si tú le muestras al Señor que tu deseo es servirle en verdad, Él te llenará con su Santo Espíritu, porque esa es la voluntad del Señor, llenarnos de su Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que verdaderamente mostrarle al Señor, viniendo al Señor, como el Señor nos dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Hombres de doble ánimo, limpiad vuestras manos, dice el Señor, y venid a mí y estemos a cuenta. En el nombre del Señor Jesucristo, la palabra ha sido entregada. Espero que el Señor Jesús haya hablado a su mente, a su corazón, y que sea de su propia voluntad, que usted tenga el deseo de decir:
Yo no puedo quedarme sentada como las 5 vírgenes insensatas. Yo no puedo conformarme con tener esta lamparita con aceite. Yo necesito ir más adelante. Yo necesito tener vasijas de reserva con aceite. Yo no puedo perder la oportunidad que venga Cristo y yo me quede. Yo necesito asegurarme. Nunca será mucho en el Señor. Nunca piense, a lo mejor yo me estoy pasando y estoy teniendo mucho y no necesito tanto. La palabra del Señor dice que si se te pide llevar una carga por 1 milla, la lleves 2 millas, dice el Señor. Nunca será demasiado en el Señor. Si salimos pesados en la balanza del Señor, es mejor salir pesados, es mejor salir pasados y no faltos, y no faltos. Así, en el nombre de Jesucristo, yo creo que el Señor está alrededor de la tierra, enviando su palabra, hablando claramente. Y si Cristo viniera a esta misma hora, nadie se quedaría sin excusa. Nadie puede tener excusa en el Señor Jesucristo, porque verdaderamente en ese día no van a haber excusas para nadie, porque grande ha sido la misericordia de Dios con cada uno de nosotros, en tiempos buenos y en tiempos malos. No ha faltado la palabra de Dios llegando a nuestras vidas de una o de otra forma. Así que, amados hermanos, en Cristo Jesús, esforcémonos cada día en el nombre de Jesucristo. Esforcémonos por darle personalmente lo mejor al Señor, porque en el día del juicio seremos llamados uno a uno a la presencia del Señor. Nadie vendrá en compañía, nadie vendrá en un grupo familiar. No se atenga a su esposa, no se confíe en sus hijos, no se confíe en sus padres. Dele usted a Dios lo que usted está supuesto a darle al Señor. Trabaje por su salvación, no se ponga cómodo. Al contrario, entre más estrechos vamos, más convencidos vamos cada día que vamos en el camino del Señor. Porque así lo ha trazado el Señor. Así lo ha dicho, que angosto y estrecha es, hermano, angosto el camino y estrecha la puerta del Señor para entrar, hermanos. En el nombre de Jesús, no se queje cuando sienta que usted va en un camino muy angosto, muy estrecho y sienta que va apretado. Diga: bendito sea el Señor, ayúdame a esforzarme más, ayúdame a depender de ti, ayúdame a darte más, Señor, porque al final, Señor, recibiré esa corona eterna que tú has prometido, Padre amado, la corona de vida eterna. Así, en el nombre de Jesucristo, ruego al Señor Jesús que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. La palabra haya encontrado lugar en vuestros corazones, y si ha encontrado lugar en su corazón, deje que la palabra trabaje, deje que la palabra obre. No se niegue a hacer la voluntad de Dios, hágalo, porque al final vendrá su recompensa. Que el Señor Jesucristo les guarde y les bendiga grandemente en su santo y poderoso nombre. Así, en el nombre de Jesús me despido, pidiendo al Señor que, si es su voluntad, estar nuevamente con ustedes en otro en vivo para llevar la palabra hasta ahí donde se encuentra cada uno de ustedes, sea conforme la voluntad del Señor. Pero hasta este día no podemos negar, Dios ha llegado a su vida, Dios ha hablado. Es de nosotros el recibirle o cerrar la puerta. Sabemos muy bien que si usted le abre la puerta, Él entrará y cenará con usted. Espero que esas puertas estén abiertas para que el Señor entre a su vida y usted pueda gozar del privilegio de tener a Dios a su lado. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y nos vemos hasta pronto.